Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablar de un tema que se me hace un tema paralelo a nuestra habitual rutina de escudriñar, de ver cómo se abordan algunas controversias actuales que son impresionantes e incluso apasionantes, por el tenor tanto de la propuesta errónea que nos quieren implantar, como de las respuestas que el magisterio bimilenario tiene en función de nuevas herejías, o viejas herejías mejor dicho, o herejías más sofisticadas, ya condenadas en el pasado, que se han interpuesto, no solamente ya a partir del Concilio Vaticano II, sino incluso dentro del tradicionalismo. Lo que vamos a hablar hoy en día es debido a una situación, digamos que inesperada para un servidor, que es que la persona que se presenta como el Papa Francisco I, que nosotros, como somos un canal sedevacantista, asumimos que por conclusión teológica este hombre es imposible. Él y sus antecesores en esta especie de propuesta teológica que es el Vaticano II, que tiene muchísimos recursos para llevarlo a cabo, muy bien que lo han llevado, por cierto. Por conclusión teológica, nosotros asumimos que por más que estén sujetos en los espacios autónomas sagrados, y siguen siendo, pues están profanados, autónomas sagrados en la actualidad profanados por una falsa jerarquía. Son falsas porque profesan herejías y están en cisma con la verdadera jerarquía actual, que no está en el Vaticano, ni en los palacios episcopales de la orbe, de ese Dios universo mundo. Entonces, esa persona que se presenta como el Papa Francisco I, hay personas que lo reconocen como tal, y la teología católica no reconoce jamás en la vida, no viene caso de extenderme al tema, jamás un hereje público, notorio y manifiesto puede tener cargo eclesiástico alguno, entre estos el papado, que también es un cargo eclesiástico. Entonces, aparte no existen papas herejes en ejercicio. El papa hereje o es depuesto ipso facto por el mismo hecho, o es depuesto por la iglesia. La propuesta correcta es la de San Roberto Bellarmino, que el papa hereje es depuesto ipso facto. No venimos a hablar del tema porque vuestras calidades sepan que este es un canal sedevacantista. Nosotros tenemos todo un compendio de vídeos en este canal hablando del tema. Entonces, venimos a hablar del eventual deceso existencial de Jorge Mario Bergoglio. Yo pensé que iba a vivir unos años más, pues no, este hombre está en lo que se llama un proceso de agonía, al menos lo que nos pintan, nos dan a entender los medios de comunicación, sí que se pueden creer algo. Pero si fuese cierto, que no vengo a hablar de Bergoglio, ni le falso Papa Francisco I, yo vengo a hablar de que debe ser un católico romano frente al deceso, a los procesos de agonía de estos reclamantes al trono, que tuvo que haber hecho un católico durante la agonía, si es que la tuvo, al menos mediática, de la persona que se presentaba como Juan XXIII, de la persona que se presentó como Pablo VI, de la persona que se presentó como Juan Pablo I, de la persona que se presentó como Juan Pablo II, de la persona que se presentó como Benedicto XVI, y el actual reclamante del trono, el Papa Francisco, y el actual reclamante del trono, el falso Papa Francisco I. ¿Qué debe hacer un católico? ¿Cómo debe comportarse? De forma exterior, también de forma interna. Y nos impresiona de forma supina, nos impresiona de forma bastante abrumadora que canales sedevacantistas de habla británica, incluso hasta alguno que otro de habla lusitana, están pidiendo por la conversión de este hombre en su agonía, y pareciese que estuviésemos hablando de la conversión de nuestro tío ateísta, o de un familiar que está en el nuevo sordo, está
en diferentes etapas de esa falsa religión, o estamos hablando de un familiar que fue problemático. No, estamos hablando de destructores de la Iglesia Católica. Estamos hablando de perseguidores de la santa religión fundada por Jesucristo. Estamos hablando de sujetos que tienen y han tenido todo un arsenal económico, unos medios que para muchos de nosotros fuesen de sueño, se llaman por decirse características instrumentales como palacios, iglesias, personal a disposición, financiamiento, empresas, herencias del pasado, para llevar a cabo una religión. Estas personas tienen todos esos medios. ¿Para qué? Para enseñar herejía, cismas y apostasías. Pero ¿cómo debe reaccionar un católico? Rezando por la conversión de estos falsos papas y los que vengan, porque herejes van a escoger otros herejes. Esto no vas a acabar así como la gente cree. O sea, nadie puede creer lo que puede pasar después del deceso, digamos que existencial, en este mundo de falso Papa Francisco I. Lo que puede pasar es que venga o uno semejante, o uno más moderado, o uno más conservador, pero todos van a tener algo en común, todos van a llevar a cabo una fase más del proceso Vaticano II. Puede venir incluso uno peor que Bergoglio. Fuese impresionante, pero puede venir. O puede venir uno más moderado, o puede venir uno igual, o puede venir uno más recatado, etcétera, un lego etcétera. Quien venga, quien haya estado en el pasado, de esos falsos papas. ¿Cómo reacciona un católico? Yo primero voy a leer un extracto de este autor que se llama Luis Royo Marín, en su libro de Teología Moral para Seglares, en su tratado primero, Deberes de calidad. Hay ediciones de este libro previos a 1958. Si bien esta edición es de 1961, pero como sabemos que existen ediciones previas, nosotros tenemos seguridad de que Luis Royo Marín fue un superteólogo y fue una persona que infelizmente consumió Vaticano II, pero al menos cuando tuvo su fase previa a Vaticano II, su teología es bastante cierta. Él va a decir lo siguiente: como el odio. Ahora bien, antes de continuar, yo voy a hablar de esta porción de teología de Luis Royo Marín para Seglares, porque ¿cómo se comporta el católico? Debemos rezar por el alma de estos falsos papas cuando se están muriendo, o se debe, por el contrario, ignorarlo o desearles todo el mal posible, o digamos que entrar en una campaña de cadenas de oración para que este hombre, como hemos dicho, se comporte o sea, abordar a este hombre como si estuviésemos hablando de un familiar o de un personaje con una ínfima o ninguna influencia social. Son cosas diferentes. Por ende, esto es importante, que vamos a citar a Luis Royo Marín para esto. Entonces, como el odio, como dice este autor, como el odio de la enemistad es intrínsecamente malo, no es lícito desearle al prójimo algún mal en cuanto mal. Entonces, no es lícito desearle a Bergoglio un mal en cuanto mal, o a cualquier falso papa del pasado o los que vengan. Entre tanto, se puede desear algún mal físico o temporal, no espiritual. O sea, no puede desearle a los falsos papas del pasado y de los que vengan, el actual, que se meta fornicario, que se meta sodomita, que se meta, digamos, que empieza a tener un problema compulsivo de falso testimonio, o se vuelva un fornicario de primera línea, o se vuelva una especie de asesino implacable a inocentes. No puedo desear eso del prójimo. Eso es ilícito. Entonces, pero sí puedo desear algún mal físico y temporal para su enmienda. Cuidado, mal físico temporal para su enmienda. Es una enfermedad. Como dice, por ejemplo, una enfermedad o un joven disoluto para que se arrepienta de su mala vida. Como decimos, podemos decirle alguna enfermedad a algunos de estos falsos papas del pasado, los que vengan, o el caso actual, para ver si se arrepiente de su mala vida o de sus herejías. Entonces, ahora bien, para que nos interesa, que es bastante controversial, por cierto, o por el bien común
Es importante esta palabra por el bien común. Por ejemplo, la muerte de un perseguidor de la iglesia, para que deje de hacer el mal, aunque es mejor rezar por su conversión. O sea, es lícito a personajes de esta talla como los falsos papas de Vaticano II, incluyendo el actual, Francisco I, podemos desearle su exceso temporal. Podemos desearle, es lícito desearle a ellos que dejen de existir en esta vida. Aunque, va a decir el autor, es mejor rezar por su conversión. Pero es lícito también desearlo otro. Desearlo, cuidado, que no estamos así mandando a hacer actos de violencia en contra de estos sujetos. Que por cierto, en Italia, ser conclavista en Italia, yo no estoy en Italia, pero ser conclavista en Italia fue más peligroso que serlo en otro país. ¿Por qué? Porque en Italia el sistema jurídico de ese país político ve la figura de los falsos papas, que probablemente son figuras que eran de la época, digamos que más estable de la Iglesia Católica. La figura de las personas que se presentan como papas y viven en el Vaticano tienen casi que una magistratura territorial en Italia, y casi como meterse como ministro, cosas por el estilo, ¿eh? Entonces es más arriesgado, pero en fin. Y es eso. ¿Y qué pasa? Hay que rezar por estas personas. ¿Cómo yo rezo por estas personas? Primero, yo tengo que entender que por más que estos falsos papas, incluyendo el actual, que está aparentemente en agonía, nosotros debemos entender que estas personas sí, yo puedo desearle a ellos la muerte. Puedo rozar a Dios para que estas personas se finiquiten su existencia en esta vida. Pero yo tengo que entender que existen algunos pasajes de la Sagrada Escritura que, como sabemos, la Sagrada Escritura se debe creer con fe divina y católica. De lo contrario, no somos ni católicos ni tenemos fe divina, al igual que la tradición, al igual que el magisterio, sea extraordinario o sea magisterio ordinario. Eso no lo digo yo, eso dice la Constitución de Filius del Concilio Vaticano. Entonces, pero la Sagrada Escritura nos va a decir en Ezequiel, en su capítulo 33, versículo 11, que Dios quiere la conversión del impío, no su muerte. Y también nosotros tenemos una edición aquí de la Sagrada Escritura de Columba Iturrado, y es muy buena, está en latín, y ella me lleva y me comunica. O sea, las notas a pie de página son abundantes dentro de la misma Biblia. Ella se responde con Biblia, pero a su vez me usa notas abundantes de los cánones del Denzinger, que es un compendio de dogmas que también lo tenemos acá y siempre usamos. Entonces, viendo Ezequiel, nos mandaron a San Pablo, y en San Pablo nos mandaron para el Denzinger. Para que yo hablar de este Denzinger, de estos cánones de un papa que es León IV, para entender que no existe, estas personas pueden convertirse, es real la conversión de estas personas. Entonces, en el Denzinger 623 o 318, dependiendo de las ediciones que tengáis del Denzinger, sobre todo las clásicas, siempre decimos la segunda nominación, siempre es la clásica. Su santidad el Papa León IV, el concilio de Cariciacum, en el año 850, el siglo IX, acerca del libre albedrío del hombre y la predestinación, nos va a decir en el capítulo 3 de estos cánones que emite este concilio: Dios omnipotente quiere que todos los hombres, sin excepción, y podemos incluir hasta estos falsos papas y los falsos obispos y su falsa jerarquía y sus falsos fieles, Dios quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven. Para esto cita el concilio de Cariciacum, presidido por el Papa León IV, va a citar la Sagrada Escritura, va a citar la carta primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahora viene el magisterio interpretando este pasaje. Aunque todos sean salvos, o sea, no todos nos vamos a salvar. Igual de todos estos falsos papas se van a salvar. Es un hecho también teológico. Si por bien Dios quiere que se salven, también la realidad es que ni todos sean salvos. Que algunos sean salvos es don de aquel que salva, que es Jesucristo. Que algunos al contrario se pierden o perezcan, dependiendo de las traducciones del latín,
es culpa de aquellos que se pierden o aquellos que perecieron. Entonces, estos falsos papas, que estamos hablando acerca de los falsos papas, pues esto va para todos, pero en este caso, que son pecados de herejía, cisma y apostasía, delitos de cisma, pecado de cisma, pecado de herejía sobre todo, y de cisma porque se rompen con la verdadera jerarquía que está vigente en la iglesia. Entonces estas personas sí se pierden, ha sido por culpa de ellos. Y si se salvaron, que lo dudamos, pero si se salvaron, fue por don de Dios, porque pues fueron dóciles a la gracia. Entonces quede claro esto. Esto es magisterio, esto se debe creer con fe divina. No lo digo yo, dice el Concilio Vaticano en su Constitución de Filius. Ahora bien, nos pueden decir es que nosotros no sabemos porque están en su corazón. O sea, ¿cómo yo voy a juzgar a estas personas? De repente él, en el último momento de agonía, pues siempre nos dicen esto. En cualquier caso, sean personas muy particulares, o sean estos anticristos, estos falsos profetas, estos usurpadores de sede petrina, esos falsos papas Vaticano II, si nos dicen que de repente en el lecho de muerte él tuvo una conversión, eso no funciona así. No podemos hablar de esa forma porque también el magisterio se ha pronunciado al respecto. En el Déciger, nuevamente el Déciger, que es un compendio de dogma, nosotros lo tenemos por acá, siempre lo mostramos, es un compendio de dogma, con mucha tradición en la iglesia, a partir del siglo XIX, que es el conocido como el Déciger. Nos va a decir en su numeral 3318 o en las ediciones clásicas 1966, nos va a decir, esta vez su santidad el Papa León XIII en la bula Apostolici Curri, nos va a decir lo siguiente: la iglesia, y cuando decimos iglesia nos referimos incluso a los fieles seglares y también al clero, obviamente. Entonces la iglesia no juzga sobre propósito o intención en cuanto siendo en sí algo interior, pero desde que se manifieste exteriormente debe juzgar. Lo que es interior, lo que es oculto, no se puede juzgar, no hay manera como. La iglesia está constituida por personas humanas. Nosotros solo podemos ver cosas exteriores, cosas sensibles, escritos, acciones, etc. Entonces la iglesia no juzga eso que está interior, va a juzgar lo que está manifiestamente exterior. Ahí la iglesia sí juzga, ahí uno sí puede juzgar. Esto también lo va a sostener, lo va a corroborar 3 siglos antes también el Concilio de Trento en su sesión 24, presidida por su santidad Pío IV, y los podéis ver en el Déciger 1814 o en las ediciones clásicas 990. Va a decir que la iglesia no juzga aquello que es oculto. Y va a tomar cosas, va a empezar a juzgar cuando obviamente la cosa se haga manifiesta, se haga exterior. Hemos usado la cita de León XIII en Apostolici Curri porque es mucho más precisa. Cuando se manifiesta exteriormente es que la iglesia debe juzgar. Ahí sí puede juzgar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque estos son durante más de 60 años, o casi 60 años, y creo que ellos cierran Vaticano II en diciembre del año 1965, es ahí donde algunas personas asumen que empezó la apostasía a nivel formal, y obviamente es así. Siempre yo soy partidario que la apostasía empezó desde la primera sesión del Concilio Vaticano II. Pero en ese momento, esta caterva de falsos papas, empezando de Juan XXIII hasta el actual agonizante Francisco I, todos falsos papas, propulsores y propugnadores de herejías, es eso. Todos ellos proponen esto. Esto es un libro, es el compendio, no, son todos los documentos de Vaticano II, incluso algunos decretos posteriores, en latín, castellano. Es un libro de 60 años casi. No tiene modificaciones, está muy al pie de la letra las traducciones entre latín y castellano. Ellos profesan esto y lo llevan a cabo al pie de la letra. Son bastante diligentes en aplicar esto. En vuestra iglesia no hay misa tridentina por culpa de esto. En vuestra iglesia no hay curas católicos por culpa de esto. En tu familia no hay católicos por culpa de esto. En las iglesias los fieles se visten como si fuesen a limpiar el carro por culpa de esto. Todo esto es el culpable de la debacle instrumental de la Iglesia Católica. Es esto. Los 16 documentos emitidos por este concilio
Estas son esto y las encíclicas, ese famoso pseudo magisterio de estos herejes, que se han inspirado y todo lo hacen a partir de compendios de estos documentos, que son las causas exteriores que la Iglesia puede juzgar. ¿Cómo juzga la Iglesia? La Iglesia ya juzgó, lo juzga acá, en el magisterio. En este compendio y en otros documentos que están fuera de estos compendios. Es ahí que la Iglesia juzga. Y sabemos que estos señores son unos herejes, manifiestos, públicos y notorios. Entonces, ¿cómo uno hace entonces? ¿Qué va a hacer uno? ¿Cómo uno reza? Uno desea por el bien común de la Iglesia la muerte de estas personas. Es posible. Es desear, ¿no? ¿Y cómo uno hace aparte? O sea, podemos entender un poco de esa figura romántica del agonizante, que son ideas así, tipo cinematográficas, también de romanticismo. O sea, es el agonizante que está en un estado casi de lascividad corporal, en un tránsito hacia los novísimos del alma, que es muerte, juicio, gloria sempiterna o condenación eterna. Eso es el catecismo para niños, ¿eh? Esa es la realidad de toda persona humana. No hay hombre que viva no conozca la muerte, eso dice el Salmo. El Salmo también va a decir que el hombre cree que sus años de vida serán como las arenas del mar. La realidad es que el hombre vive son 70 años y a partir de ahí, a llegar a los 80, empieza el dolor y la pesadumbre de la vida. Tanto a las dios populares que dicen que mors certa o incerta, la muerte es cierta, su hora incierta. Cantidad de dios populares que hablan acerca de la muerte. De certidad, o sea, la certitud, la certeza de que vamos a morir. Entonces, no es real. Y lo que sí no es real es la visión que tenemos adulterada de la agonía de estos falsos papas y otras personas, pero nos interesa de los falsos papas, que los que han pasado, los que están y los que van a venir, porque esto aparentemente no se va a acabar tan rápido. Entonces, el Concilio de Trento nos va a decir una cosa interesante. Yo voy a citar el Concilio de Trento por el Papa Julio III, en su sesión 14. Esto aparece en el Decir en 1676, en las ediciones más nuevas, y en las ediciones clásicas 897. Básicamente, ahí nos va a explicar cómo funciona el arrepentimiento de un alma, que es el paso del pecado mortal a la justificación. Esencialmente él me va a decir que el primer acto de todo arrepentimiento, de toda conversión, para el perdón de los pecados, es la contrición. En todo el tiempo. O sea, la contrición ha sido necesaria desde el momento que se ha pecado mortalmente. Y el cisma y la herejía son pecados mortales. Son tan pecados que ellos cortan al alma del cuerpo místico de Cristo. A diferencia de los viciosos, los fornicarios, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los sodomitas, los que practican rapiña, los avaros, una receta de pecados mortales. Ellos son miembros muertos. Pero si tienen fe, son parte del cuerpo místico de Cristo. Hereje cismático, por más que sea cándido y sea muy puro, sea muy recatado y comedido en los bienes ajenos, o sea casi que un ángel en la pureza, si es un hereje cismático, se va para el infierno, incluso está más profundo que el sodomita, más profundo que el afeminado o el borracho, o el avaro, luego etc. Entonces, si todo el tiempo es necesaria la condición, todo el tiempo ha sido necesario esa condición, desde el momento que se hace un pecado mortal, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, cuando nos dicen, sí, él está agonizando en su lecho de muerte, y nos dan esas ficciones que no son reales, porque estas personas nunca, ellos desde la fundación de Vaticano II hasta el actual momento, ellos nunca han reculado. Ellos parecen que no van a toda marcha. Claro, ellos cambian las formas de aplicar Vaticano II, pero el éxito es incuestionable de la aplicación de esas herejías a nivel universal. Entonces, esa explicación, que no vamos a poner aquí totalmente el canon,
que sea suficiente, pero a buen entendedor, pocas palabras, pero aquí hay personas que nos ven que probablemente necesitan, bueno, hasta un servidor, cosas un poco más específicas. Entonces nosotros tenemos un libro, un servidor compró usado hace más de 10 años, que es un libro que tiene una serie de fotocopias o de, unos símiles de una carta de presentación al cardenal Merry del Val, que es el secretario de su santidad, muy recordado, muy extrañado, San Pío X, el Papa San Pío X, con un agradecimiento de autor de este libro. Esta es la tercera edición, tiene aprobación eclesiástica. Se llama, está en portugués latín, y se llama Manual, lo voy a poner en castellano también, Manual de la Confesión y Comunión, de la tipografía Fonseca, 1914, tercera edición. No me parece el autor. Si bien yo creo que el autor puede que ellos sea un autor que ellos lo citan mucho, pero al menos el autor me parece que es anónimo. Si tiene aprobaciones eclesiásticas y tiene notas de recomendación del cardenal Merry del Val para haber recibido una copia. Tiene aprobaciones también del obispo de Oporto de la época. Oporto, Portugal, por supuesto. Entonces, Manual de Confesión y Comunión nos va a decir lo siguiente. Como sabemos que la contrición, como dice el Concilio de Trento, es el primer acto para el perdón de los pecados. ¿Qué pecado tienen estos hombres? No estamos hablando de sus pecados de vicio, no es que no es el problema de estas personas. Ellos, hemos dicho al principio, ellos atentan contra el bien común de la iglesia. No es cualquier persona que se está muriendo, no es la secretaria de nuestras personas, no. Es una persona pública por excelencia. No pública por derecho divino, por el uso de su cargo, porque el Papa tiene también la espada del poder secular y la espada del poder espiritual de la tierra. Estamos hablando de eso. Como son jerarquías reconocidas por el universo mundo, como si fuesen verdaderos papas, ellos tienen muchísima autoridad temporal. Entonces, el pecado de estas personas no es un pecado personal, que sé yo, te hayan hecho un pecado hace unos años con las señoras, o tengan un problema serio de avaricia, o de borracheras, o de sodomía, o de afeminamiento. Sabrá Dios qué pecados personales tendrán vicios capitales, no lo sé. ¿Habrán asesinado a alguien alguna vez? No lo sé. Nuevamente, la iglesia no juzga intenciones interiores, juzga las acciones exteriores. Eso no es el pecado que estamos hablando de estas personas que se convierten. Deberían tenerlo, obviamente, la condición para esos pecados. Es el pecado de herejía de ellos. ¿Qué pecado hemos dicho, hemos mostrado? Este pecado. La difusión de esto. Eso, Vaticano II. Ese es el pecado de ellos. Su profesión, su difusión. La adulteración de la verdadera religión, la ridiculización de la verdadera religión. ¿Cuál verdadera religión? La contenida en estos documentos y muchísimos más. En el Sagrado Magisterio. La memoria de los Santos Padres de San Pedro hasta su santidad el Papa Pío X. Son dos iglesias diferentes. Ese es el problema que ellos tienen que purgar. Vaticano II. ¿Y qué es el problema de Vaticano II? Es un pecado contra la fe, el pecado de herejía. Es eso. Entonces, ellos necesitan los papas del pasado, los falsos papas del pasado, los del presente, el presente y los del futuro, hasta que se acaba esta crisis. Ellos necesitan, como dice el Concilio de Trento, sucesión decimocuarta, el primer acto, y siempre ha sido necesario el acto de la condición. Y de la condición yo necesito una serie de pasos. Y uno de esos pasos, el más elemental, es el dolor. El catecismo de San Pío X lo va a decir como, hacemos este ejercicio porque yo tengo el catecismo más arriba de mí, es el dolor de corazón. Este autor va a decirme, en este libro que hemos mostrado, el Manual de la Confesión y Comunión, con una aprobación, al menos un plache de aceptación de y tienen varias aprobaciones eclesiásticas de la época. Este libro que es de 1914, al menos la tercera edición que tenemos. El dolor de corazón de que deben hacer estos hombres en su lecho de muerte. Y en cualquier momento, como dice el Concilio de Trento, siempre ha sido necesaria la contrición, en cualquier momento, sea en su salud o en este momento de sus postrimerías. El dolor de corazón es el propósito en la voluntad deliberada. Cuando decimos voluntad deliberada, nos damos cuenta que la voluntad es una potencia del alma.
Y es una potencia del alma. El alma es lo que nos da vida, inteligencia y libertad. Entonces es un acto de la voluntad del alma, deliberada con total libertad, con total inteligencia, de evitar el pecado. ¿Qué pecado? El pecado de cisma y herejía en este caso, y apostasía. ¿Qué es esto? Vaticano II. Ellos deben hacer eso, pero evitarlo en el futuro. Se deben hacer el propósito. Con toda el alma de ellos es la libertad, el intelecto y la vida de su alma deben evitar el pecado que es Vaticano II. Ese dolor de pecado, ese dolor, que es una de las razones, es una de las causas, pues hay diferentes nomenclaturas. O sea, el dolor de corazón, o sea, la contrición, que como dice el Concilio de Trento, es el primer paso del pecador para el perdón de los pecados. Este autor nos muestra, en este libro acerca de la confesión y la comunión, diferentes grados, diferentes distinciones. Pero a nivel del dolor de corazón, que es necesario para una confesión válida, nos da tres renglones a cumplir. Si no se dan estos tres renglones, no hay una contrición perfecta. Por ende, no hay perdón de los pecados. Entonces, la primera condición es que ese dolor de pecado sea firme. Y eso consta de que el pecador, en este caso el falso Papa de Vaticano II, cualquiera, que se esté muriendo, esté en salud, o esté más o menos enfermo, o esté en una situación que sepa que va a morir, o en cualquier momento, como dice el Concilio de Trento, siempre ha sido necesaria la contrición. Entonces este dolor de corazón, en su condición como firme, dolor de pecado firme, o sea, como hemos dicho al principio, el pecador, en este caso el falso Papa, cualquier falso Papa, Vaticano II, a pesar de los obstáculos que prevé en el camino de la virtud, o sea, al momento que quiere dejar Vaticano II, sabe que tiene que tener una fortaleza que prevé los obstáculos que va a tener al profesar la verdadera fe, desvinculado del pecado. ¿Cuál pecado? Vaticano II. Los 16 documentos, el falso magisterio Vaticano II, y decidido a evitar a todo costo ese pecado. ¿Qué pecado? Vaticano II, su falso magisterio, su falsa reforma. Entonces él tiene que tener esa noción, y evitar ese pecado a todo costo es aplicar la doctrina católica y perseguir Vaticano II, volverse lo contrario a lo que es hoy en día. En este caso, Vaticano II. Promover la verdadera doctrina y perseguir Vaticano II. Eso sería el primer paso de ese hombre agonizante, de ese falso Papa agonizante. Segundo, la segunda condición. Esa condición debe ser universal. Ese dolor de corazón debe ser universal. ¿Cómo es eso? El pecador debe excluir todos los pecados mortales en absoluto. En este caso, todo el sistema Vaticano II. En absoluto. No puede plantearse semiherejías. Faltaría esta condición de dolor de pecado, dolor de corazón, dolor del pecado en su condición universal. Faltaría esta condición quien conservase afecto a un solo pecado mortal. En este caso, afecto, así sea una sola herejía, o un solo postulado de Vaticano II, o algún elemento constitutivo de la nueva religión planteada por ese concilio. Entonces, debe haber una extremiding de todo vínculo afectivo, sea con el pecado, en este caso con cualquier vínculo afectivo, con la aplicación de estos documentos. Y las reformas que ellos han hecho a partir de esto, incluyendo la demoníaca misa nueva, incluyendo ese concepto de sumo pontífico de dos ritos diferentes del mismo rito. O sea, dos visiones diferentes del mismo rito. Según un Papa debería, no puede apegarse a nada de eso. Una verdadera conversión de estos falsos papas. Como hemos dicho, sea en el lecho de muerte, sea en cualquier momento. ¿Por qué en cualquier momento? Porque el Concilio de Trento me lo dice en su sesión 14ª, como hemos explicado al principio. Otra condición
para ese dolor de pecado, o sea, ese dolor de corazón que está implícito en la condición, para que sea verdadero, debe ser una condición eficaz, un dolor de corazón eficaz, que el penitente esté dispuesto a ejecutar por obra, o sea, debe haber un acto exterior, o sea, por obra, aquello que propone, que es la curación de los errores del Vaticano II, la curación de todos los falsos documentos que este falso concilio ha promovido por sus antecesores, falsos antecesores, tanto los mismos que ha aplicado él, realmente los que vendrán en el futuro. Debe haber un acto exterior de obra, de operación exterior, en este caso la curación. Y otra noción es que debe estar dispuesto a la destrucción de ese sistema Vaticano II. Y aparte, y a emplear los medios para no volver a caer en el pecado. Y emplear los medios significa que él va, como hemos dicho, a estar en contra de Vaticano II. Aniquilar ese conciliabrio, todos los medios posibles. Y vaya que los tiene. Eso no significa que si estas personas en esa agonía, por cosas de la vida, se mejoran. Entonces eso no implicaría que si él hiciese todo esto, se volviese papa, pues tiene unos obstáculos canónicos y teológicos, de que los que han sido herejes antes y durante de una elección papal, como dice el Papa Pablo IV en la bula Cum ex apostolatus officio, esas elecciones han sido nulas, así tenga el beneplácito de todos los cardenales. Lo que puede pasar es que este hombre, con el apoyo obviamente que él tiene, los medios que tiene a disposición, puede hacer mucho bien. Pero sabemos que, como dice el primer acto de corazón, que es la condición firme, él está dispuesto a que, a pesar de esos obstáculos que prevé el camino de la virtud, sabe que si llega a hacer eso, tendrá todos los obstáculos del mundo que probablemente le cuesten la vida. Y ahí está, lo hemos dicho. No es tan fácil como la gente cree. De haber cosas exteriores que garanticen esa conversión, de haber una juración, como el senador del corazón eficaz, de haber obras exteriores que garanticen esa contrición interna. Como hemos dicho, debe haber un acto exterior de este hombre en destruir Vaticano II. El primero es una juración, que es un proceso canónico, con testigos. ¿Cómo sería hoy en día? No sé. Hoy en día con la tecnología me imagino que tienes que llamar a un periodista católico. No puede ser Novusor, tienes que llamar un youtuber italiano. O a alguien, tienes que llamar a alguien que sea católico. Que esté dispuesto a emitir en vivo, traer una idea, obviamente. Eso me tuviera que hacer una juración en vídeo de lo que estamos hablando. Una juración y defenestrar al Vaticano II. Porque son actos que van en contra del bien común de la Iglesia. La herejía y la apostasía van en contra del bien común de la Iglesia. Entonces, ¿qué consta aparte? El pecador, en este caso los falsos papas, no pueden ser jueces en causa propia. ¿Cómo es eso? En el área de confesión, en el área de perdón de los pecados, la Iglesia quiere y necesita un confesor para el proceso teológico de que es contrición, confesión de los pecados y satisfacción de la penitencia. Esos tres procesos son necesarios para la justificación, o sea, para pasar el pecado mortal a la justificación, que es un estado de amistad, y volver a ser un hijo de Dios. Pasar el estado de enemistad con Dios al estado de amistad con Dios. O sea, estar salvo, ser justificado por los méritos de la redención, de la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces el pecador no puede ser juez en causa propia. Necesita un confesor, en este caso un ministro, y ahí está otro problema. Todos sabemos que el Concilio Vaticano II, en su nuevo pontifical romano, cambiaron la forma y la intención de los sacramentos de creación de ministros sagrados. Nosotros sabemos que son ministros por causas exteriores, como enseña la bula Apostolici Curia del Papa León XIII, que son muy parecidos a los anglicanos, pues sobre todo los cambios y otras cosas que no viene el caso hablar. Sabemos que existen probabilidades que esos ministros sean falsos ministros, o sea, no sean nada, sean laicos, porque han corrompido las fórmulas esenciales para la creación de órdenes sagradas.
la confección de órdenes sagradas. Entonces, estos falsos papas, obviamente, existen en el clero moderno, hay ancianos que todavía tienen órdenes sagradas que ser recibidas previo a la creación de este falso, este nuevo pontifical, falso, pero falso papa Pablo VI, pero antes de 1968, las ediciones de pontifical de Clemente VIII son las que crean verdaderos obispos y verdaderos sacerdotes. El nuevo rito de Pablo VI no es así. Como hemos dicho, vulnera, adultera las fórmulas esenciales que corrompen la intención y la forma de crear nuevos ministros eclesiásticos, o sea, nueva jerarquía de orden. Entonces, o se busca un anciano que sea católico, no sé dónde va a conseguir, y pues, un sacerdote anciano o un obispo anciano que no sé dónde va a conseguir. Existen, pero no sé dónde va a conseguir que sean católicos. Pueden que existan, no lo sé, pero es más difícil conseguirlos, porque si vas a recurrir a un ministro ordenado en el nuevo rito, las cosas son diferentes. Todos sabemos que el Papa Inocencio XI nos exige que en materias de sagradas órdenes y bautismo no podemos entrar en sacramentos probables, sino en sacramentos ciertos. Entonces no tiene otra opción estos falsos papas que optar también por el Concilio de Trento. El Concilio de Trento nos va a decir también que existe la posibilidad de una confesión de deseo, o por lo menos el acto de condición de deseo, o sea, la voluntad de confesarse, tener que pasar por todo este proceso de dolor de corazón, que es la condición, y recurrir eventualmente al proceso de confesión y satisfacción de la penitencia. Viene siendo un deseo de confesión sacramental. Eso es válido para la contrición, que ya fuese suficiente para la justificación, que haya pasar por una formalidad que es necesaria, que es la confesión y la satisfacción de la penitencia. Entonces, ese falso papa decide pasar primero por un confesor para recibir el sacramento de la penitencia, que no lo tiene, pues son falsos ministros. Y ese director espiritual, ese confesor, es quien va a dirigir al penitente por el camino del bien y desviarlo de los peligros. En este caso, desviarlo del Vaticano II, y no sé qué cura moderno lo va a desviar del Vaticano II. Cuando ellos han estudiado en los seminarios, es esto. Y han aprendido a odiar esto, que es el compendio de dogma de la Iglesia. Y han aprendido a vulnerarlo, a ridiculizarlo en función de esto, que es Vaticano II. Y lo interesante es que estas personas deben ser penitentes, está obligado a dejarse dirigir sin repugnancia y sin dubitación. Como no tienen ministros, ellos tienen que recurrir a lo que hemos dicho. Tienen que hacer actos exteriores de repugnancia a Vaticano II y diligentes, sin dubitación. Es ahí que empezamos a jugar bien las conversiones de estos falsos papas. En actos exteriores, como hemos dicho acá. No lo digo yo, lo dicen personas que conocían otra iglesia, la iglesia del Papa San Pío X, la iglesia del Concilio de Trento. Para terminar, ¿cómo se debe rezar por estas personas cuando están agonizando? Cuando están cumpliendo años de vida, como dice el Novus Ordo, el don de la vida. ¿Cómo se debe rezar por ellos? La Iglesia Católica, que ya en su liturgia, que no es la liturgia Novus Ordo, es la liturgia católica, heredada por los apóstoles, en su ritual romano. Existen unas oraciones que se rezan, al menos nosotros tenemos una edición de, por lo menos hasta los misales previos a 1955, es obligatorio rezar esta oración contra los perseguidores de la Iglesia durante el tiempo del Adviento, aunque se puede rezar esta oración, la secreta y la poscomunión, que son cosas propias de la liturgia, que se van de usa. Se puede rezar tanto obligatoriamente durante el Adviento, en colación con las oraciones propias del Adviento, o de forma votiva, cuando el sacerdote tiene un día libre, hay días de feria donde el sacerdote puede optar por rezar una misa, por ejemplo, de San José, o votiva de la Virgen María de Lourdes, o de la Virgen María propia del tiempo. Esta oración contra los perseguidores de la Iglesia lo tiene la Iglesia lo ampara. Y no solamente la Iglesia lo ampara, la Cartuja, que también es Iglesia, también es un rito latino, pero eso que es una orden religiosa, la Cartuja en su misa seca
que nosotros hemos hecho un video hace, uno de los primeros videos nuestros acerca de la misa seca. La misa seca cartujana diariamente reza esta oración en contra de los perseguidores de la iglesia. Algunos misales van a decir que es la oración por la iglesia. Un servidor tiene estas oraciones en misales pre-55, que es una gran controversia, que aparece como misa o oración para, sobre todo oraciones contra los perseguidores de la iglesia. ¿Qué son estas personas? Como dice el Rollo Marín, se puede, por el bien común, la muerte de un perseguidor de la iglesia. Se puede desear la muerte de un perseguidor de la iglesia. ¿Qué mejor forma de desear la muerte? La destrucción de estas personas, la conversión de estas personas de manos de la propia iglesia. Y esa oración se llama Iglesia Tuve. Empieza con esa frase. Y es así en castellano. Oración. Señor, os suplicamos, dignados, acoger benigno las súplicas o las preces de vuestra iglesia, para que, destruidas todas las adversidades y todos los obstáculos, en latín se dice error, en algunas traducciones ponen obstáculos, y destruidos tanto todas las adversidades como destruidos todos los obstáculos, ella, la iglesia, os sirva con libertad y seguridad por nuestro Señor Jesucristo, etc. La iglesia, la propia iglesia reza por la destrucción de las adversidades y por la destrucción de los errores. Los errores son las herejías y las adversidades son estas personas que provocan las adversidades a la iglesia. Y es eso. Eso que hay que rezar esta oración. Le voy a poner aquí acá comentarios en latín y en castellano, para que recéis esa oración mientras se mueren estas personas o mientras reinan estas personas. Cuando reinan estas personas hay que rezar la oración para escoger al Papa. En estos momentos, cuando está agonizando, sobre todo cuando ellos entran en su organización criminal, herética y cismática, entran en sede vacante, no podemos ver, o sea, yo también rezaría para la elección de un Papa, pero no por ellos. La iglesia que no está ahí en ese Vaticano, la iglesia católica no está en ese Vaticano porque ha sido echada afuera, como alguna vez fue echada afuera con el caso de Anacleto II. El caso de Anacleto II expulsó al verdadero Papa de la Santa Sede, o sea, se vio obligado al verdadero Papa a salir de Roma. No es primera vez que insisten. La iglesia se ve, digamos que privada de ejercer en la Santa Sede, o en Roma, mejor dicho. Nosotros debemos rezar siempre para la elección de un Papa, de un Papa legítimo. Sea en momentos que estas personas reinan con salud, en momentos que estas personas están en agonía, y cuando incluso están ellos en sede vacante. Pero no para que ellos nos den un Papa. ¿Qué? Los que van a dar a ellos son herejes. Herejes van a escoger a otros herejes. A no que se caiga Teseca y eso es otra historia. Pero la realidad es que la Iglesia Católica necesita un Papa legítimo, que no va a salir de ellos. Y eso vamos a explicar en un video futuro. La Iglesia no necesita absolutamente nada que esté fuera de ella. Eso es dogma de fe, eso no lo estoy inventando yo. Entonces la Iglesia reza de esta forma. La Iglesia quiere la destrucción de estas personas. La Iglesia reza la destrucción tanto de las adversidades que provocan ellos, como de los errores que provocan ellos. Y como ellos producen obras, la Iglesia reza por la cesación de estas personas. No es pecado. Luis Roy Marín lo dice, no es pecado. Dice que es preferible de conversión, pero para la conversión se necesitan una serie de pasos que vuestras calidades saben que no ha pasado y probablemente nunca pasen. Algo que no quisiera yo decir, a mí a veces me parece impresionante que canales sacantistas, no todos, algunos, piden por estas personas, recemos para que se conviertan ahora que se está convirtiendo, está cerca de los novísimos, como si estuviésemos hablando de un familiar o hablando de alguien que no tuviese un poder de destrucción como las tienen estas personas. La iglesia no reza por estas personas de la forma que las personas están rezando por ellos. Incluso si las personas rezasen por agonía, oraciones que hay por los difuntos, oraciones que hay por los fieles agonizantes, rezar por estas personas como si fuesen fieles agonizantes, ahí sí fuese pecado, porque estaríamos nosotros tanto en contradicción o como nosotros en pecado de cisma. Pues asumiríamos que una persona que se presenta como Papa es un fiel de la iglesia. Si eso es así, entonces fuese un Papa legítimo. Entonces nosotros estuviésemos en pecado de cisma. O sea, no es así. Pues son ellos que prefieren elegir.
Entonces, cuidado con esas cadenas de oración, por estas personas cuando van falleciendo, cuando están en agonías. Y eso pasa porque algunos de los grupos sacrantistas, totalistas o clásicos, como ellos vienen, muchos de ellos vienen con una fuerte influencia y se ha impregnado la visión lefebrista dentro de esas posiciones teológicas. Ellos, de una forma implícita o incluso hasta de forma soterránea, pueden tener algún tipo de error de apreciación de estas personas como si fuesen papas, porque es el único referente que tienen. Como ellos no son sacrantistas con clavistas, porque les han metido un miedo, no sé por qué. Más miedo me daría a mí tener que mi visión del papado sea la de Vaticano II. Eso sí me daría terror, que esa fuese mi visión del papado. Así sea de forma subterránea, de forma implícita o de forma oculta. La visión del papado de la iglesia es diferente, porque el papado es la solución, no es el problema. Y con esto terminamos. Esperemos disculparme la extensión del vídeo y pidamos a la Virgen María esa vocación como Domina Bona, significa Señora Buena. Y es así, ella nos preceda, o sea, ella nos preceda con la costumbre de su Hijo, Jesucristo, por la misericordia de quien gobierna todo, para que ella nos libre de los errores por su intercesión. ¿Los errores cuáles son? La herejía Vaticano II y otras herejías que se han provocado por culpa de Vaticano II. ¿Y para qué? Para que la iglesia también vuelva, y como siempre lo decimos, siempre nos explicamos estos vídeos, pero en este momento para que la iglesia vuelva nuevamente a tener la costumbre. La iglesia católica, que no es la iglesia Vaticano II, esta iglesia que está reducida en diferentes puntos de la tierra, esa iglesia vuelva a tener nuevamente la costumbre de elegir papas en sedacante. En este caso un papa legítimo. Juve Domine benedicere, ad societatem civum super nodum perducamus rex angelorum. Amén.